Ya, voy a ubicar aquí rápidamente los puntos medios. ¿Cuál, profesor? Mira, voy a ubicar el punto medio acá y punto medio acá, así, ¿no? Punto medio acá y punto medio acá, así. Oye, si son puntos medios, son puntos medios, acá hay base media. Y no te olvides que la base media es paralela a la base del triángulo. Él es paralelo con él. ¿Qué más? Ahora voy a usar, ¿cierto? Voy a trazar otro más. ¿Cuál, profesor? Voy a ubicar el punto medio, otro punto medio por acá. Punto medio y acá también punto medio. Mira, punto medio acá, acá también es punto medio. ¿Ya? Así. Entonces, si ubico el punto medio del otro lado, igual acá. Este que está aquí, este lado y esta base media también son paralelas. Como también son paralelas, al igual que las otras también, entonces acá, como dice tu compañero, se forma, ¿cierto?, un cuadrilátero de lados paralelos. Este cuadrilátero no es otra cosa que un paralelogramo. Este es un paralelogramo. El que ves allí efectivamente es un paralelogramo. Este es un paralelogramo. Porque la base media y la base del triángulo son paralelas. ¿Dónde estaría ese paralelogramo? Ese estaría acá, ¿no? Si nosotros lo ubicamos correctamente, eso estaría por acá. Este es un paralelo, ¿ves? Ese es un paralelo. Es un paralelogramo. Efectivamente, porque está formado por la base media y la base del triángulo que son paralelas. ¿Qué más, profe? Y ya el problema se acaba ya, ¿cierto? Ya se termina. Simplemente al observar este triángulo rectángulo. ¿Y qué notamos aquí? En el triángulo rectángulo, yo puedo observar que este punto es punto medio. ¿Cuál, profesor? Este punto Q es punto medio. Pero nosotros sabemos que si en un triángulo rectángulo yo tengo punto medio, entonces por ese punto medio yo tranquilamente puedo trazar la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa. ¿Y cómo es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa? Claro, o sea, si él le llamo, por ejemplo, L es L, pero la mediana también es L. Acá podemos indicar eso, ¿no? Si estos son puntos medios, puedo llamarle L, la mediana también es L. ¿Cierto? Esa es mediana relativa a la hipotenusa. Ah, ya. Incluso ahí yo puedo ver triángulos isósceles, ¿no? Porque, por ejemplo, si a L se le pone, por ejemplo, beta, al otro L también beta. A ver, acá. Acá tenemos L, L y L. Ya, pero como L es 78, entonces acá este ángulo se conoce. ¿Cierto? Como suman 90, 78 acá sería 12. 12 para que sea 90. Pero como es isósceles, acá, igualito que acá, el beta beta, acá arriba también es 12. Y creo que ya salió, con eso ya salió el problema. ¿Por qué? Porque no te olvides que lo sombreado era un paralelogramo. Y no te olvides que un paralelogramo, los ángulos opuestos son de igual medida. Entonces, eso es lo que vamos a tener que señalar, ¿no? Muy bien. Se ha tenido que observar ese paralelogramo, pero luego también la mediana relativa a la hipotenusa. Ya con eso, en ese paralelogramo, ¿cierto? En ese paralelogramo, podríamos indicar que los ángulos opuestos acá son iguales. Es decir, x más 12 es igual a 51. Por lo tanto, ¿cuánto vale x, muchachos? ¿Cuánto vale x? ¿Cierto? ¿Cuánto sería el valor de x? 39. Sería 39.
clave A, la clave, 31. ¿Ya? Porque en el paralelogramo los ángulos opuestos son de igual medida. Y acá también, como hemos utilizado el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, estos ángulos también eran iguales. ¿Ya? Listo, muy bien. Problema número 4. ¿Ya? Problema número 4. Problema número 4. Ya, prestemos atención entonces para este problema. ¿Ya? Prestamos atención. En un triángulo ABC obtuso en A, se traza la mediana CD, tal que AC es igual a 4 y la medida del ángulo DBC es el doble de la medida del ángulo DCB. Si la medida del ángulo DCA es 30 grados, calcule el perímetro del triángulo complementario del triángulo CAD. También acá hay que usar, ¿qué cosa? Tenemos que usar también el triángulo complementario, el triángulo mediano complementario. A ver, ¿cómo podríamos dibujar aquí? Bueno, yo podría dibujar así, ¿no? En un triángulo dice un triángulo dice obtuso en A, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacer? A ver, vamos a dibujar así. En un triángulo ABC dice ABC. Obtuso en A, este es obtuso. Él es obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Más que 90, ¿no? Puede ser, pues, 100 grados, ¿no? Puede ser 120, ¿no? Es obtuso. Ya, listo. Eso es lo que plantea ahí. ¿Ya? AC es igual a 4. Ya, AC es igual a 4. La medida del ángulo DBC, ¿no? ¿Cierto? A ver, me salté, creo. En un triángulo ABC obtuso en A, se traza la mediana CD. Trazo la mediana CD. Esta es una mediana CD. Como es una mediana, él es igual a él. Mediana. AC es 4 y la medida del ángulo DBC, este ángulo, es el doble del ángulo DCB, el doble de. O sea que si él le llamo alfa, él es 2 alfa, 2 alfa. La medida del ángulo DCA es 30, DCA es 30, él es 30, 30 grados. ¿Ya? Calculen el perímetro, me dice, calcule el perímetro del triángulo complementario del triángulo CAD. ¿Dónde está el triángulo entonces? ¿Mi mamá ya le compró yuquito? Profesor, su micro se silenció. A ver, entonces, ¿cierto? A mí me piden qué cosa, el perímetro del triángulo complementario, ¿no? ¿Cierto? Del triángulo CAD. El triángulo CAD está acá. Ya, pero, a ver, a mí me piden qué cosa, el perímetro, pero del triángulo complementario de ese triángulo sombreado CAD. Creo que todos nosotros podemos darnos cuenta de algo bien fácil, mira. Por ejemplo, una pequeña observación nada, ¿no? Más o menos esto sería el gráfico. Por ejemplo, no, digamos, ¿no? Digamos que este lado sea 2A, el que sea 2B, este lado que sea 10. ¿Sí o no? El perímetro del triángulo total es 2A más 2B más 10. Pero si yo ubico el triángulo mediano, ¿no? ¿No? Entonces acá estos son iguales, son iguales. A ver, voy a usar base media. 2A, L es la mitad. Otra base media, otro punto medio más. Acá sería 2B, un B. Si L es 10, L es 5. Este es el triángulo mediano. El triángulo mediano, ¿cuál es su perímetro? Su perímetro es A más B más 5. ¿Te das cuenta que si el perímetro del triángulo grande es 2A más 2B más 10, el perímetro del mediano siempre es la mitad? ¿Por qué? Porque si L es 2A, acá en el triángulo mediano es la mitad. Si L es 2B, en el triángulo mediano, L es la mitad. ¿Cómo? En el triángulo L es la mitad, 2B, 2. Si L es 10, L es 5. O sea que solamente yo necesito
hallar el perímetro del triángulo CAD, porque el triángulo mediano sería la mitad de ese perímetro. Siempre, ¿no? La relación del perímetro de un triángulo y su respectivo perímetro del triángulo mediano, la relación es de 2 a 1. El perímetro del grande es como 2 y el perímetro del pequeño es como 1. La relación es de 1 a 2. Y eso efectivamente por las bases medias. Listo, entonces esto que está aquí lo voy a dibujar acá. Así, ya está dibujadito. Ahí está, así. Ya está dibujadito ya está dibujado. Solamente que vamos a colocar lo que me plantean. Se traza la mediana en el triángulo ABC obtuso en A, trazo la mediana CD. Oye, CD es una mediana. CD es una mediana, quiere decir que él es igual a él. ¿Por qué? Es que es una mediana. Es una mediana. Entonces son iguales. Ahí está. Son iguales. Mediana. AC es 4. Vamos repitiendo los datos ahí. AC es 4. L es 4. Él viene a ser 4. Y ahí está. El ángulo DBC es el doble del ángulo, dice, DCB. Ahí está. L llamé alfa, el 2 alfa. Y el ángulo DCA es 30. Acá está el 30. Calcule el perímetro del triángulo complementario del triángulo CA. Este es el triángulo CA. Yo hallo el perímetro de ese grande. Entonces, al hallar el perímetro de ese grande, ¿y qué pasó? Allá. Al hallar el perímetro de ese grande, ya tendría el del mediano. Ya, entonces mi objetivo es encontrar los lados de este triángulo CAD. Porque si encuentro los 3 lados, ya tendría su perímetro. Y la mitad de ese perímetro sería el perímetro del triángulo mediano. O sea, no es necesario dibujar ahí el triángulo mediano. No es necesario. Porque ya más o menos la idea la tengo. Pero aquí tenemos que recordar algo importante. Es cierto, no sé si acá te puedes dar cuenta que este ángulo es el doble de este ángulo. No te olvides que cuando un ángulo es el doble del otro, acuérdate, ¿eh? Cuando un ángulo es el doble del otro, ahí se hace un trazo. Cuando un ángulo es el doble del otro, se hace un trazo auxiliar. Clásico es el trazo, ¿no? Cuando un ángulo es el doble del otro. Mira, ¿cómo vas a trazar? Cuando un ángulo es el doble del otro, ¿cuál es el criterio? Traza la cebiana interior. Traza la cebiana interior. Cuando un ángulo es el doble del otro, traza la cebiana interior. De tal manera que esa cebiana interior, digamos, le voy a llamar DE, de tal manera que esa cebiana interior forme con la base un ángulo igual al mayor. ¿Quién es el mayor? ¿2 alfa o alfa? El mayor sería, en este caso, el mayor sería 2 alfa. Trazo la cebiana que forme aquí un ángulo 2 alfa. Eso se hace cuando un ángulo es el doble del otro. Criterio, ese es criterio de la cebiana interior. Pero ¿cuál es el objetivo del trazo? No te olvides, cuando un ángulo es el doble del otro, ahí se hace un trazo. Pero el objetivo del trazo siempre es formar isósceles. Y mira, justo cuando un ángulo es el doble del otro, traza la cebiana interior que forme con la base un ángulo igual al mayor. Como L2 alfa y L2 alfa, mira, pues se ha formado isósceles. El objetivo del trazo es formar isósceles. Como el objetivo del trazo fue formar entonces isósceles, ya pues, eso implica que ¿no? Acá 2 alfa, 2 alfa. A un 2 alfa se le pone una bolita, a 2 alfa también se le pone bolita. Él es bolita, él es bolita. ¿Ya está? Ya, ahora, una pregunta, dime. Algo que tú conoces, ¿ah? Algo que tú conoces. Si yo uno A con E, si yo uno A con E, 90. ah, muy bien, excelente, campeón, muy bien, excelente. Como ya se dan cuenta, ahí podemos notar, hay un triángulo, y como me dice tu compañero, sí, pues ahí podemos observar
que en ese triángulo hay tres longitudes, que es así, bolita, bolita y bolita. O sea, hay una mediana, ¿no? Pero también esas tres longitudes son iguales, ¿no? Eso solamente se cumple en un triángulo. ¿En qué tipo de triángulo nomás se cumple que esa mediana es igual a la longitud de todo segmento determinado? Solamente eso se cumple cuando él es 90, porque sería mediana relativa a la hipotenusa. Solamente se cumple cuando es 90. Si solamente se cumple cuando es 90, entonces quiere decir que él es necesariamente él es 90. Necesariamente él es 90. Él es 90. Necesariamente. Ya está. Listo. Todo bien hasta el momento. Pero ya voy acabando, ¿sabes dónde? Por acá. Oye, yo sé que ustedes también se pueden percatar de este triángulo que está acá. Este no es cualquier triángulo, ¿ah? No, 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 no es cualquier triángulo. Sino que acá yo puedo notar que él es alfa y acá este es otro ángulo. Alfa sumado con ese ángulo me da 2 alfa. Necesariamente, ¿cuánto debe ser? Acá arriba necesariamente debe ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más alfa me da 2 alfa. La suma de 2 internos me da el externo. Entonces quiere decir que él es alfa alfa. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque alfa y alfa es isósceles. Alfa y alfa es isósceles. Ahora, otra vez te voy a hacer recordar. ¿Qué cosa, profesor? Cada vez que tú tengas un isósceles, no te olvides, ¿ah? Si tú tienes un triángulo isósceles, entonces acá a alfa se le pone bolita, al otro alfa también se le pone bolita. Entonces, cada vez que tú tengas un isósceles, no te olvides que en el isósceles se recomienda, ¿qué cosa? Trazar la altura. En todo triángulo isósceles, si tú le trazas la altura, esa altura no solamente es altura, sino también es mediana. No, claro, en un isósceles traza la altura es mediana. Llámale K, llámale K. Igual acá. Como él es bolita y bolita, es isósceles. Pero en ese isósceles, si yo, por ejemplo, le trazo la altura, mira, mira, ¿cómo estoy trazando la altura? Si en ese isósceles yo le trazo la altura, esa altura también es mediana. Esa altura que acabo de trazar también es mediana. Digamos, yo le voy a llamar un EH. Entonces, como es mediana, entonces desde D hasta H yo le voy a llamar K y de H hasta C también le voy a llamar K. ¿Por qué? Porque la altura en un triángulo isósceles, la altura sobre la base de un triángulo isósceles es mediana. Listo. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Listo. Luego, ¿qué más? No sé si ustedes pueden notar acá que él es 30 grados. 30 grados, ¿cómo se aprovecha un 30 grados? Mira, yo no sé si puedes notar esto, pero acá yo veo más o menos así. Mira, yo puedo ver más o menos así. Él es un 30 grados y él es 2K. Así está. 30 grados y 2K. Cuando tú tienes un 30 grados y sabes que es notable, por lo tanto, como es notable, entonces yo lo encierro en un triángulo rectángulo para poder aprovecharlo. Yo prolongo aquí y de acá de vértice trazo la altura. ¿Y por qué, profe, lo prolongo? Porque no te olvides que él es obtuso. Él es obtuso. ¿Quién? Este es obtuso. Ese es obtuso. Por eso, si quieres trazar la altura, sería pues en la prolongación. ¿Y cómo sería eso? Eso sería así. Para eso rápidamente voy a prolongar un poquito. Mira, nota. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Voy a prolongar un poquito ya. Prolongamos un poquito por acá. Ahí está, sí. Un poquito. Y ahora vamos a trazar la altura. ¿De dónde, profesor? De trazo la altura. Ya voy a llamar un DT. Ahí está. ¿Ya está? Tracé la altura. No, muy bien, traza la altura. Oye, pero este es notable, pues. Como 30 es notable, todo esto sería 60, ¿no? Entonces, si la hipotenusa es 2K, a 30 se le pone un solo K. O sea, quiere decir que si este es 2K, a 30 se le pone un solo K. Y eso está bien, ¿por qué? Porque ese es notable. ¿Notable de quién? Notable efectivamente de 30 y 60.
Eso creo que lo podemos notar o colocar por aquí. ¿No? Ahí está. Eso lo podemos indicar por acá. Ahí está. Más o menos así. Y ya termino, ya voy terminando. O sea, L es un 30, L2K y L es un K. Está claro. Y ahora yo voy a subrayar dos triángulos y dime esto, por favor. Voy a subrayar este triángulo y voy a subrayar este otro triángulo. ¿Alguien me puede decir cómo son esos dos triángulos? Con- Congruentes. Claro, esos dos triángulos son congruentes. ¿Pero por qué? Son Lado, congruentes ángulo, lado. porque tienen la misma hipotenusa. La hipotenusa es bolita, pues, y tienen el mismo cateto. Si dos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa y el mismo cateto, son congruentes. ¿Por qué? Porque si tú aplicas Pitágoras, supongamos con hipotenusa bolita y cateto K, por Pitágoras que te salga, por ejemplo, un M, en el otro va a pasar lo mismo. Con la misma hipotenusa y el otro cateto K, entonces también te va a salir acá el otro, un M. Pero, o sea que por Pitágoras, ¿no? Has calculado el otro. Acá, efectivamente, esos dos triángulos son congruentes. Pero son congruentes ¿por qué caso? Son congruentes por el caso lado, lado, lado. Este triángulo, en efecto, es congruente con este otro triángulo, pero son congruentes ¿por qué? Por el caso lado, lado, lado. Porque nosotros lo hemos calculado, ¿cierto? Ahí está, por Pitágoras, ¿no? Solamente teníamos dos lados, pero por Pitágoras en ambos triángulos me da la misma medida. Y como son congruentes, una pregunta, al ser congruentes lo que tiene uno lo tiene el otro. O sea que si a M del primer triángulo se lo pone alfa, a M del otro también se lo pone alfa. Quiere decir, tendríamos alfa, alfa. O sea, acá tengo un alfa y acá tendría un alfa. Listo. Oye, ya puedo calcular cuánto vale alfa, mira. ¿Sí? Pero ¿cómo, profesor? No sé si acá, desde el inicio también, desde el inicio nosotros teníamos, desde la parte inicial también teníamos esto, mira. Creo que este es más fácil de notar, ¿no? Claro, pues, porque si L es 2 alfa y L es alfa, la suma de dos internos me da el externo, L es 3 alfa. ¿Dónde está ese 3 alfa? Ese 3 alfa está acá. L es 3 alfa. Ah, ya, listo. Claro, ¿no? 2 alfa más alfa, 3 alfa. Oye, pero que este es un notable de 30 y 60. Por lo tanto, si L es 30, el otro vale 60. ¿Quién es 60? Todo esto es 60. Se observa entonces. ¿Qué cosa se observa? Se observa que 4 alfa es igual a 60. Eso quiere decir que un alfa vale 15. Si un alfa vale 15, entonces ¿cuánto vale 3 alfa? 3 alfa será pues 45. 3 por 15 es 45. ¿Y quién es 45? Ah, ya. Ahora quiero que te fijes en este triángulo que está acá. ¿Dónde, profesor? Este. Lo voy a colocar con vértices para que no te pierdas, ¿ah? El triángulo DAC, DAC, DAC. En C es 30, L es 30. En D tienes 3 alfa, pero 3 alfa es 3 por 15, eso es 45. Como acá tenemos por dato que L es 4, AC es 4, mira, ahora ya puedo encontrar los lados de ese triángulo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro los lados de ese triángulo, ya puedo hallar, pues, ¿qué cosa? Ya puedo hallar el perímetro del triángulo, ¿cómo se llamaba? El triángulo mediano complementario, ¿no? De ese triángulo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, como es notable esos dos ángulos, 30 y 45, entonces trazamos la altura. ¿Por qué? Porque si en ese notable trazamos la altura, entonces acá tendríamos, a ver, ayúdame, 30 y 60, L 60.
Si la hipotenusa es 4, a 30 se le pone 2, y a 60, 2 raíz de 3. A 60 se le pone 2 raíz de 3. Como él es de 45 y 45. Oye, acá se corrobora, tenía cierto. Acá quiere decir que A era obtuso, pues, y justo 60 más 45 es obtuso. 45 se le pone 2, al otro también 2, él sería 2 raíz de 2. Ya tienes el perímetro ¿de quién? Del triángulo CAD. Por lo tanto, entonces, el perímetro, el perímetro del triángulo mediano, O complementario, ¿no? ¿cierto? Triángulo mediano. ¿Cuál sería? Sería la mitad del perímetro del triángulo CAD. ¿Cierto? El perímetro del triángulo mediano. A ver, ¿cuál es el perímetro del triángulo CAD? A ver, vamos a sumar. 4 más 2 es 6. Hasta el momento va 6. Más 2 raíz de 2, más 2 raíz de 3. Eso quiere decir que el perímetro del mediano sería la mitad. Si acá como parte del perímetro del triángulo CAD suman 6, la mitad sería de 6, sería 3. Acá hay 2 raíz de 2, la mitad sería raíz de 2. Acá como es 2 raíz de 3, raíz de 3. Listo. Eso sería, y la clave sería la clave E. La clave. La clave es. La clave. Muy bien, muchachos. Claro, no es necesario, porque mira, si tú quieres dibujar el triángulo mediano, no es necesario solamente saber que es la mitad del perímetro del triángulo mayor. Porque si lo dibujas, saturas tu gráfico con muchas líneas. Entonces, la idea no es saturar tu gráfico. La idea básicamente es tener lo necesario, ¿no? Para poder calcular, y lo necesario es el perímetro del mayor. ¿Ya? Listo. Problema 5, muchachos. Vamos acabando. El triángulo mediano vendría a ser el triángulo complementario, ¿no, profesor? Claro, se llama mediano o complementario. Así es. Triángulo mediano o complementario. Así es. Problema número 5, muchachos. Problema número 5. A ver. Dice, a ver, vamos a ver. Sea H el ortocentro de un triángulo acutángulo ABC, tal que las prolongaciones de AH, BH y CH intersecan, dice, a la circunferencia circunscrita en los puntos M, N y Q respectivamente. Si MN más NQ más MQ suman 54, calcule el perímetro del triángulo órtico del triángulo ABC. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, entonces hacemos esto. ¿Ya? Hacemos. Primero voy a dibujar en borrador, ¿ya? En borrador. ¿Por qué? Porque el borrador va a ser básicamente, pues, va a ser ¿no? Más o menos mi modelo, ¿no? De lo que yo voy a dibujar un poquito más grande. A ver, voy a dibujar el triángulo acutángulo, dice. H es el ortocentro del triángulo acutángulo ABC. A ver, mira, 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 mira. Entonces, H es el ortocentro del triángulo acutángulo ABC. Allá. Entonces, este es el triángulo ABC. Y como es acutángulo, voy a ubicar el ortocentro. Pero para ubicar el ortocentro voy a trazar las alturas, mira. Voy a trazar una altura, ¿cierto? ¿Qué más? Voy a trazar también la otra altura. Voy a trazar también la otra altura. Y efectivamente, H es el ortocentro. ¿Estamos de acuerdo o no? Incluso alguien me decía, profe, para este triángulo a veces me dicen que H es el ortocentro. ¿No? H es el ortocentro. H es. Ya pues, si H es el ortocentro, acá ¿qué cosa dice? Las prolongaciones de AH, acá tengo AH, pero yo prolongo. Como AH pasa por el ortocentro, él es 90. Las prolongaciones de BH, voy a prolongar BH. Como pasa por el ortocentro, esta es una altura. Y CH, acá CH, la prolongación de CH, CH. Prolóngalo, prolóngalo, esto también es una altura, prolóngalo. Ahí está.
Ya. Tal que las prolongaciones de AH, dice, AH, BH y CH, intersecan a la circunferencia circunscrita. Ah, o sea que el triángulo ABC tiene una circunferencia circunscrita. Y la circunferencia circunscrita es aquella que contiene los vértices del triángulo. Y mira, y esas prolongaciones, ¿no? Dice que intersecan a la circunferencia circunscrita. ¿En qué puntos? Ah? En los puntos M, N y Q. AH, cierto, su prolongación de H interseca la circunferencia en M, cierto, BH en N y CH en Q. Cortan a la circunferencia. ¿Listo? Muy bien, ahí está, más o menos así. Dato. MN más NQ más MQ suma 54. Pero ¿quiénes son esos datos? Esos datos, ¿quiénes son? Allá, acá me dice MN, ¿no? ¿Dónde está MN? MN está acá. ¿Quién más? NQ, ¿no? NQ. ¿Quién es NQ? Acá. ¿Quién más? MQ, MQ. Esa suma de eso del triángulo de rojo, MN más NQ más MQ, dice que suma 54. Calcule el perímetro del triángulo órtico. ¿Y dónde está el triángulo órtico? El triángulo órtico. El triángulo órtico es el triángulo que resulta de unir los pies de las alturas. A mí me piden qué cosa, el perímetro del triángulo órtico. Ahí. Así tendría que ser el gráfico. Así tendría que ser el gráfico. A ver, más o menos, ¿ya? ¿Sabes lo que voy a hacer es dibujar, pero todavía no voy a trazar las líneas de rojo? El triángulo órtico sí lo podría dibujar. A ver, vamos a dibujarlo acá. Ya, eso tendría que ser dibujado así. Ahora, ahí está. ¿Dónde está el triángulo órtico? Bueno, el triángulo órtico, ¿dónde está? Acá. El triángulo órtico está acá. Este es el triángulo. Este es el triángulo órtico. Ya, este es el triángulo órtico. Este es el triángulo órtico. ¿Ya? Es el triángulo órtico. ¿Y dónde está ese dato? Porque hay un dato acá, ¿no? De rojo, ¿no? Un dato. ¿Cuál es ese dato? Ya, ese dato sería acá. Es MN más NQ y más C suman 54. Según ese dato que está acá arriba, ahí está acá, hay que hallar el perímetro del triángulo órtico. Ya, pero no nos hacemos ningún problema, porque este problema sale al toque nada más. ¿Por qué, profe? Solamente la gráfica. ¿Qué voy a hacer? Yo lo que tengo que recordar es lo siguiente, muchachos. Oye, esto lo has hecho en la clase anterior. ¿Cuál, profesor? La clase anterior de ortocentro. ¿Qué cosa, profesor? Mira, allá, la clase anterior has hecho esto. Por ejemplo, mira, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tú tienes esto que está aquí, un triángulo, y en ese triángulo ubicas el ortocentro. ¿Dónde está el ortocentro? Acá. Él es H. ¿No? Si él es el ortocentro del triángulo, sabemos que él es una altura 90. Pero si a este punto le llamo M y si él le llamo N, tú sabes muy bien que aquí se cumple que HM y MN son iguales. Si a él le llamo X y él le llamo Y, se cumple que X es igual. Teorema de la clase pasada. X y Y, ¿cómo son? Igualitos, acuérdate. X y Y son iguales. ¿Y sabes cómo se demostraba eso? No te olvides. Esto ya es algo adicional. Mira, eso se demuestra así. Este, una pregunta. Si a él tú le llamas teta, el arco aquí es el 2, L2 teta. Pero si L2 teta, si, escúchame,
Si él viene a ser 2θ, al hacer este tracito, si él es 2θ, él también es θ. Como H es el ortocentro, por H pasan, ¿qué cosa? Pasan las alturas. Entonces yo puedo trazar acá, él es una altura. ¿Por qué? Claro, porque pasa por H. Él vendría a ser entonces 90 grados. Ya él vendría a ser 90. Y mira, acá tenemos un triángulo rectángulo, mira así. Θ, 90, él es 90 menos θ. 90 menos θ, acá otra vez el θ. O la corbatita, también puedes usar ahí la corbatita. Θ más 90, θ más 90. ¿Qué acabas de encontrar? Acabas de encontrar, ojo, acabas de encontrar, uy, se me borró, ahí está. Acabas de encontrar que si él es θ, él es 90 menos θ. Si él es θ, él es 90 menos θ. Es isósceles. Y en un triángulo isósceles, como él es isósceles, la altura es mediana y es bisectriz. O sea que X es igual a Y. ¿Eso dónde está acá? O sea, ¿dónde está que X y Y son iguales? Pero para eso H tiene que ser ortocentro. Y sí lo es. Porque acá desde el inicio me hablan que H es ortocentro. Ya, para terminar ya. ¿Dónde está el ortocentro? Acá, mira, acá está el ortocentro. Acá está. Este es el ortocentro. Entonces, si H es el ortocentro, a ver, viendo acá, L es H, a ver, digamos que acá él sea M, él sea M, y justo acá que sea N. Ah, para que no se confunda con el otro M. Le voy a llamar acá un puntito. Ahí está, L es H, él es el pie de la altura y L es N. De acuerdo a la propiedad, estos son iguales. Si son iguales, yo le voy a llamar, mira, lo voy a llamar LL. A él le voy a llamar LL. Chicos, pero si eso se cumple con una altura trazada, ¿cierto? Entonces acá también se cumple que acá hay otros puntos medios también. Como este puntito es punto medio, en los pies de las alturas de las demás también se va a formar punto medio. ¿Cómo? Acá también, mira. Mira, acá también él, para esta altura, acá sería, por ejemplo, para esta altura, por ejemplo, CT, para la altura CT, acá también sería punto medio. Para la otra altura también. Y para la otra altura AS, también, acá también serían iguales. ¿Cierto? ¿Qué cosas serían? Él y él también serían iguales. O sea, se repite análogamente. Si con una altura ya, este punto era punto medio, para la otra altura acá también es punto medio, para la otra altura también es punto medio. Y ya con eso ya salió, pues. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se pueden dar cuenta, y ya con esto acabo, ¿cierto? Acá tenemos un triángulo que está así. ¿Cómo, profesor? Un triángulo que está así. Allá, mira, son iguales, iguales. Base media, por base media. A ver, ayúdame, por favor. Si a él tú le llamas, por ejemplo, 2A, él le llama 2A. Por base media, entonces, él es A. ¿Sí o no? Análogamente, en el otro, ¿cómo sería? Si él viene a ser un 2B, entonces por base media el otro también es un B. Si él viene a ser un 12, 12, 12, por base media él también viene a ser, ¿qué cosa? Un C. Y tiene sentido, pues. Ahora sí, ¿qué puedes notar? Que por dato del problema, por dato del problema, ¿cuál es el dato del problema, muchachos? Que 2 veces A más 2B más 2C, eso es 54. Sacando mitad, A más B más C es 27. Pero el A más B más C, ¿cierto? Porque acá es A más B más C. ¿Quién es? Este A más B más C es el perímetro del triángulo órtico. El perímetro del triángulo órtico. Y eso es lo que querías hallar, el perímetro del triángulo. Listos, la clave sería 27. Y ya con eso nos estamos despidiendo, muchachos. La siguiente clase vamos a continuar con este punto, dando unos puntos finales.
cierto, pero por el día de hoy, ya por el tiempo también, cierto, no vamos a quedar ahí. La siguiente ya vamos evaluando ya a detalle. Bien, chicos, un abrazo para todos ustedes. Cuídense, hasta la próxima. ¿Ya? Nos vemos. Sigan practicando en casa, ¿ya? Chao, Hasta chicos, luego, cuídense. profesor Gracias, Wilmer. Muchas profesor. gracias. Hasta luego, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Que tenga buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta mañana, chicos. Que tengan buena tarde.